Buenas tardes a todos. Me alejo un poco de ellos, que parece que nos hemos regañado. Pero para que me encuentre mejor el micrófono. Bueno, es un placer tener hoy aquí con nosotros a Andrés María Adroher Auroux y a Begoña Serrano Arnáez de la Universidad de Granada. Bueno, como saben, la conferencia nos va a ilustrar sobre las nuevas perspectivas en investigación, divulgación y gestión en un viejo yacimiento, el Cerro de los Infantes, en Pinos Puente, en Granada. Andrés es catedrático de la Universidad de Granada, en el Departamento de Prehistoria y Arqueología. Es en esta universidad donde ha desarrollado la mayor parte de su investigación y de su docencia. Una carrera muy larga y fructífera, que es difícil de condensar en unos minutos, así es que ni lo vamos a intentar. Pero desde que defendiera su tesis allá por 1991, es que somos de la misma edad, entonces ya todo nos pilla como, uff, qué lejos. Sí. Bueno, pues su tesis, que versaba sobre los contactos mediterráneos de las sociedades ibéricas de Andalucía Oriental, este ha sido su campo de investigación básico. Ha participado en proyectos de I+D, I+I, nacionales e internacionales. Ha colaborado y dirigido excavaciones en Granada y en Andalucía, pero también en otros yacimientos de la península y también de Portugal, Francia, Italia, Túnez o Marruecos. Tiene un amplísimo corpus de publicaciones científicas y una cosa que quizás sea menos vistosa, pero que a mí me parece muy importante, que es el desarrollo de un sistema de registro para estudios de campo y de laboratorio, conocido como SIRA, que actualmente se utiliza en muchos proyectos de investigación y en equipos de gestión arqueológica. Y actualmente todo este trabajo se vehicula mediante la dirección del Grupo de Investigación Prometeo, magnífico nombre, que, bueno, ya saben que a veces los acrónimos de los proyectos son impronunciables, pero este está muy bien elegido y el título del proyecto del Grupo de Investigación es Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Prometeo se centra en la excavación de yacimientos muy conocidos como Basti, Baza, Acci y Liberri, o el que nos ocupa hoy, pero también en protocolos de manejo de materiales y también de protocolos de investigación, arqueología del paisaje y, sobre todo, acciones de divulgación de los yacimientos y del conocimiento que podemos extraer de ellos, reivindicando el potencial de la arqueología para conectar regiones a través de su patrimonio cultural y con su propio patrimonio cultural, entre ellas pues, algunas de las que hoy conocemos como la España vaciada. Y desde junio de 2023 dirige un programa de radio sobre la arqueología de la provincia de Granada y no puedo dejar acabar la presentación de Andrés sin decir que además toca en un grupo de rock, porque la arqueología es multidisciplinar. Begoña es profesora ayudante doctora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, también de la Universidad de Granada, y su formación es precisamente dual en esos dos ámbitos de la arqueología y la educación. Su línea de investigación actual se centra en la educación patrimonial arqueológica, tiene numerosas publicaciones y contribuciones a congresos, que tampoco vamos a citar y a detallar aquí. En el terreno laboral, y esto también es importante porque ha estado vinculada tanto a la universidad como a empresas de arqueología, y ello le ha permitido pues, tener esa doble perspectiva de la arqueología, combinando la investigación académica con una experiencia directa de la gestión diaria de la arqueología. Y en la actualidad es investigadora principal del proyecto Nuevas Estrategias para la Gestión y Socialización Inclusiva del Patrimonio Arqueológico de la zona norte-centro de la provincia de Granada. Y dirige además proyectos de innovación docente enfocados a la enseñanza de la educación patrimonial. Ambos se complementan, pues, para hablarnos hoy del Cerro de los Infantes, que es un viejo yacimiento, efectivamente, muy conocido desde hace, bueno, el siglo XVIII. Es la antigua Ilurco, que es uno de los yacimientos más emblemáticos de la Alta Andalucía y que, por cierto, aquí no lo pone, pero yo soy del Departamento de Numismática, acuña moneda en el siglo II a.C. Y es un yacimiento que es conocido sobre todo por los periodos ibero y romano, pero que es un buen ejemplo de una cronología mucho más extensa que incluso puede llegar a la Guerra Civil. La Guerra Civil Española, no la de César. Bueno, un trabajo conjunto que muestra precisamente cómo investigación, gestión y divulgación no solo
caminan de la mano es que deben hacerlo. Y sin más. Hola, buenas tardes. Caramba, no estoy acostumbrado a hablar con un micrófono delante porque si tuviera una voz más suave. En fin, en primer lugar, gracias al Museo Arqueológico y a la presentación que nos ha hecho Paloma, más agradable de lo que yo pensaba que iba a ser, porque una cosa tan oficial y tan seria como un Museo Arqueológico Nacional. Bueno, en todo caso, y daros las gracias, permitidme tutearos porque la edad nos permite ese tipo de reflexiones y de comodidades. Muchísimas gracias por estar aquí, porque esperamos, tanto Begoña como yo, compartir con vosotros los resultados de una excavación arqueológica, tanto de la perspectiva de la investigación como de la perspectiva que hemos creído que es mucho más interesante de la divulgación, sobre todo en el ámbito de la educación, donde Begoña ha sido, sin ninguna duda, nuestra gran esperanza y la persona que le ha dado un cuerpo extraordinariamente potente a un desarrollo al cual hasta ahora nosotros no estábamos acostumbrados, y gracias a su incorporación a nuestro proyecto o a nuestra incorporación a sus proyectos, estamos consiguiendo una sinergia, como se dice hoy en día, extraordinaria en este sentido, y ya os digo que nos gustaría compartir con todas y con todos vosotros la misma ilusión, ser capaces de comunicaros la misma ilusión con la que hemos trabajado tanto en los propios trabajos de campo como en los trabajos de divulgación. Evidentemente, tanto Begoña como yo somos representantes de un enorme equipo de personas que hay a nuestro alrededor. Simplemente somos quienes hemos sido elegidos para comunicar los resultados. No me he considerado particularmente un director o un jefe, sino más bien un coordinador, igual que entiendo que Begoña en su campo prácticamente funciona de la misma manera. Vamos, pues, como decía Paloma, a compartir con vosotros. La comunicación la vamos a repartir en dos, va a tener como dos tiempos. Un primer tiempo con unos resultados generales de las excavaciones arqueológicas, que hay que reconocer que no son realmente extraordinarios, son un poco distintos a lo que preveíamos, pero no son realmente extraordinarios, sobre todo porque, como bien ha dicho Paloma anteriormente, el yacimiento ha sido excavado sobre todo en los años 80, aunque es conocido, como ella decía, del siglo XVIII, incluso antes, pero en los años 80 fue objeto de unas excavaciones arqueológicas que le dieron un gran impulso, sobre todo en un ámbito muy concreto, que es la evolución de las sociedades desde el bronce final hasta la primera edad del hierro, construyéndose una de las primeras seriaciones del comportamiento que imprime los cambios que la presencia de las comunidades fenicias van a dar a las comunidades indígenas del área del sureste peninsular, con otros yacimientos tan conocidos como los Saladares, por ejemplo. Entonces, queríamos, ya os digo, hacer mucho hincapié en la otra parte, en la parte que creo que le está dando más prestigio al yacimiento y en la que estamos viéndonos que estamos realmente creando un servicio social desde la arqueología. Y esto en clase lo digo muchas veces a los alumnos, yo creo que insistimos todos a los alumnos, que no está tan mal la arqueología desde el punto de vista profesional, por mucho que pueda parecer, sino que lo que nos falta es creatividad y comunicación con la sociedad. Un yacimiento arqueológico que en la actualidad no tenga un proyecto social es un yacimiento arqueológico que está condenado a morir. Los yacimientos no son museos en el sentido tradicional y decimonónico de la palabra. Son espacios abiertos en los cuales tenemos que vivir cotidianamente y vivir, sobre todo, experiencias. Y es un poco lo que, gracias a la creatividad del equipo coordinado por Begoña, hemos conseguido hacer el yacimiento. Así que, insisto, esperamos los dos poder comunicaros con la misma ilusión, toda la ilusión con la que hemos hecho este trabajo. Estamos en una situación que evidentemente a todos nos afecta de una forma y no queríamos dejar de lado pensar un poco en nuestros camaradas, nuestros compañeros, nuestros vecinos del país valenciano y de la zona de Albacete que tanto están sufriendo en la actualidad. Bueno, por intentar ubicaros un poco en el territorio donde nos encontramos, es el sureste, la Alta Andalucía, que coincide en parte con el sureste peninsular, y aquí tenéis la distribución de los principales yacimientos arqueológicos que lo he utilizado en terminología
clásica, en terminología íbera o romana, para que os hagáis una idea de algunos de ellos que son particularmente bien conocidos, como el caso de Cástulo, Tugia, Basti, Acci, Iliberri, que es la actual ciudad de Granada, e Ilurco, que como bien indicaba Paloma en la presentación, es el nombre que recibió antiguamente, por lo que sabemos, gracias sobre todo a las acuñaciones de moneda y algo de epigrafía, el nombre que recibió el yacimiento que conocemos con el nombre de Cerro de los Infantes de Pinos Puente. El Cerro de los Infantes de Pinos Puente juega un papel dicotómico con la propia ciudad de Granada, donde se encuentra, como acabo de decir, la antigua ciudad íbera y después romana de Iliberni. Son dos ciudades que juegan prácticamente un papel similar. Hay una especie de juego de equilibrio por controlar el área de la Vega de Granada, que es un territorio particularmente feraz desde el punto de vista de la agricultura. Por tanto, es un territorio que es necesario controlar desde ese punto de vista. Pero al margen de la agricultura hay un papel muy importante que tiene la Vega de Granada, que es el papel de comunicación, de espacio de comunicación entre los asentamientos fenicios que se han asentado en las costas de Málaga y todo ese potencial extraordinario que tiene la zona del Alto Guadalquivir en relación al ámbito de la minería. Y justo en medio nos encontramos la Vega de Granada. Y ese es de alguna manera lo que va a determinar el desarrollo de ambas ciudades en paralelo. La ciudad de Iliberri, en Granada, como os decía anteriormente, y la de Ilurco, que es el caso que nos va a ocupar ahora mismo. Esta es la parte central del yacimiento. Luego intentaremos haceros una visita más global a la totalidad del yacimiento arqueológico. Esta es la parte central que se caracteriza. Creo que se puede utilizar el ratón. Si utilizo el ratón, ¿lo veis? ¿Se ve el ratón? Sí, ¿no? Va, perfecto. Pues esto es una corona, una pequeña corona que no llega a 1 hectárea de superficie. Aquí tenéis una gran caída y aquí un espacio en llanura. Es el área central del yacimiento. Solo ese espacio ocupa aproximadamente unas 15 hectáreas. Y ahora entraremos progresivamente sobre él. Como os comentaba anteriormente, y ya había señalado correctamente Paloma, como le corresponde, claro, como Luis Mata, el yacimiento es conocido por los ilurcones, las monedas de Ilurco, que fueron unas emisiones relativamente tardías, bueno, lo que es propio del mundo íbero, de entre el siglo II y posiblemente I antes de Cristo, con varias series. No me quiero meter porque me da miedo como me está mirando Paloma, ¿vale? Son monedas, son piezas redondas de metal, ¿vale? Eso es correcto. Bien, son de las últimas emisiones y corren muy en paralelo con otras emisiones que, por cierto, Iliberri está haciendo coetáneamente. También es conocido desde el siglo XVI por el hallazgo de numerosas inscripciones e incluso restos de esculturas que, lamentablemente, como podéis sospechar, pues no se conservan o se conservan en relativamente malas condiciones. Pero sí hay una cosa muy interesante, es que hubo un grabador de origen holandés, neerlandés, que se llama Francisco, se ha traducido el nombre al español, que es Francisco Heiland, que estuvo trabajando en Granada a principios del siglo XVII. De hecho, si alguno de vosotros o alguna de vosotras os gusta el tema de la evolución que sufre la construcción de los distintos edificios, hay una preciosa serie de la evolución de la construcción de la Catedral de Granada hecha por Heiland. Bueno, pues Heiland nos dejó esta preciosa postal del yacimiento arqueológico del Cerro de los Infantes. Algunos autores han querido ver otros yacimientos, pero sin ninguna duda, como veréis a lo largo de esta exposición, no cabe ninguna duda que esta es una vista desde el norte, en general, desde el norte del yacimiento arqueológico. Y digo en general porque la función de estas postales, que no son otra cosa que verdaderas postales, no es reflejar una realidad, sino concentrar distintas realidades en una sola postal que fuera vendible, permitirme la expresión. Por tanto, nosotros, como verdaderos premios Nobel que somos, nos tiramos prácticamente 1 año buscando exactamente desde el sitio donde se había realizado la fotografía, la imagen de Heiland. Y claro, nos llegó alguien
y todos invitados, resaltaría esa pequeña oquedad que veis en la parte alta del cerro, que corresponde a un depósito de agua medieval que inicialmente se trataba de un depósito normal y corriente, de un aljibe, pero que luego hemos sido capaces de determinar, gracias a su análisis estructural, que tiene un antecedente de época romana. Es decir, parece ser que las comunidades andalusíes rehicieron sobre un antiguo o un anterior depósito de agua romano, rehicieron una obra y mantuvieron ese puesto, esa funcionalidad de ese espacio en la parte superior del cerro. En la parte, en la parte más occidental, hemos realizado una pequeña intervención este año que ha sido muy interesante porque hasta esta intervención habíamos planteado la posibilidad de que la ciudad romana hubiera desaparecido en torno al siglo III después de Cristo, puesto que en principio, en material de superficie, no parecía haber nada que fuera posterior a esa época, concretamente con African Red Slipware C. Y, bueno, pues el caso de nuestra sorpresa de este año fue que al realizar esa pequeña intervención en el lugar que os acabo de señalar anteriormente, hemos dado con algunos niveles que van del siglo VI al VII después de Cristo y que de alguna forma lo que nos están diciendo es que la ciudad sufrió una especie de fenómeno de globo. Se inflaba y se inflaba dependiendo de las épocas. En todo caso, parece ser que la perduración hasta la época medieval no tiene tampoco ninguna solución de continuidad, es decir, sigue en vivo en toda esa parte. Al pie del cerro, al pie de la zona que hemos intervenido anteriormente, se había intervenido ya en el año 1980 por parte del Departamento de Prehistoria de Arqueología de la Universidad de Granada y del Museo Arqueológico de Granada, y es en este corte arqueológico, tal y como estáis viéndolo aquí, que esta fue una primera labor de limpieza para recuperar la información de las antiguas excavaciones, aquí se había localizado esa seriación estratigráfica que desde el bronce final hasta el hierro I había permitido establecer los parámetros según los cuales se había desarrollado esa interacción, esa hibridación entre las comunidades indígenas y las comunidades fenicias. Nosotros hemos ampliado y sí hemos dado con una seriación estratigráfica bastante más compleja que la que inicialmente se había desarrollado, y eso que no hemos quedado solamente en la parte superficial. No hemos llegado todavía a los niveles de bronce final y ya estamos encontrando al menos 5 o 6 niveles de ocupación distintos que afectan sobre todo de los siglos III al I antes de Cristo. A ese último momento, al siglo II, I antes de Cristo, se corresponde este muro al cual, que es este que estáis viendo aquí, que seguiría por debajo de todo este conjunto de muros romanos, seguiría por aquí debajo, no sé si se percibe más o menos de aquella manera, un muro que seguirá hacia acá y define una estancia en cuyo centro había un sistema que podría haber sido un sistema de soporte no necesariamente de techumbre. Estamos un poco a la espera de poder ampliar, de conseguir los permisos correspondientes para poder destruir todos estos muros romanos tras su, obviamente, correcta documentación, para poder llegar a alcanzar, a conocer de qué se trata esa estancia tan enorme que corresponde a esos niveles del siglo II y I antes de Cristo. Finalmente, en la parte central del yacimiento arqueológico, correspondiendo aproximadamente, ¿os acordáis de esos muros que veíamos en el grabado de Heiland? Pues prácticamente son los muros que estamos viendo aquí. Y esta parte más rojiza es el resto de un cortijo que se construyó hacia 1910, a principios del siglo pasado, y cuyos ocupantes lamentablemente alteraron profundamente en búsqueda de tesoros todavía en pleno siglo XX toda la parte del área central del yacimiento romano, cuyo nivel de conservación hubiera sido extraordinario de no ser por esas actividades de expolio. Aquí tenéis esta imagen, supongo que ya reconoceréis por la imagen que hemos visto antes de Heiland. Toda esta construcción tradicionalmente se ha considerado que se correspondería a un castillo medieval y, sin embargo, hoy sabemos ya estratigráficamente que son reformas realizadas sobre el yacimiento íbero en época romana, en época alto imperial o muy tardo republicana, y que se corresponden, en el caso concreto de lo que estamos viendo ahora mismo, a un criptopórtico, lo cual nos ha dado a pensar que esa pequeña plaza que hay sobre él podría ser el foro de la ciudad romana, aunque por el momento nos faltan todavía datos para poder precisar. En las excavaciones realizadas ya en este año,
La fotografía anterior es en la parte exterior de este área que estamos viendo con el nombre de criptopórtico. Este año hemos intervenido en toda esta zona azul y un pequeño sondeo en el centro. En el centro el sondeo ha salido negativo, la roca madre está muy en superficie, con lo cual los niveles de conservación son francamente regulares. Sin embargo, en toda esta serie hemos dado con un conjunto de termal muy bien conservado, y que, como os dije, lamentablemente fue destruido hacia 1920-1930. Lo tenemos fechado por un rotor de un motor de un tractor que lo hemos conseguido conseguir sacar este año. Nuestra idea sería, en los años sucesivos, intentar excavar toda la serie del espacio termal para intentar definir exactamente cuáles son la definición de esos espacios. Y ahora, a continuación, os dejo con Begoña. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar un poco la perspectiva del discurso y vamos a pasar del ámbito quizás más científico a los aspectos más, digamos, centrados en la divulgación, difusión o, en este caso, más relacionados con el ámbito educativo. Bueno, como os comentaba, nos vamos a centrar un poco en la parte del ámbito educativo, y es cierto que desde el Grupo Prometeo ha habido un interés por, digamos, focalizar todas las investigaciones que se estaban realizando, no solo en una comunicación divulgativa a quizá un público adulto con una formación que le permite tener un interés, sino ir generando en las nuevas generaciones un interés hacia el patrimonio local. En este sentido, sí que comentaros que no hay un protocolo que nos permita establecer un sistema de cómo divulgar o difundir este patrimonio en el ámbito educativo, que va a depender de los contextos socioeconómicos que tenga la población en concreto, pero os vamos a trasladar un poco la dinámica de trabajo que hemos tenido nosotros con la población de Pinos Puente. Para entender un poco las características que tiene la población de Pinos Puente, hemos de decir que es una de las zonas más desfavorecidas a nivel económico y social de la zona norte de Granada, con una gran cantidad de población que se dedica al cultivo de la marihuana, con lo que esto supone para las nuevas generaciones de influencia en cuanto a su desarrollo cognitivo para ser una ciudadanía activa o de futuro. Y en este caso también hay que entender que el nivel económico que tienen la gran mayoría de las familias que residen en Pinos Puente hacen que, digamos, sus actividades de ocio y tiempo libre no estén encaminadas a los contextos culturales. En este sentido, el principal foco en el que nosotros nos centramos, sobre todo por las características que tenía la población infantil, con cerca de un 70% de la población infantil en riesgo de pobreza, fue centrarnos en cómo trasladarles y hacerles partícipes de la cultura a ellos mismos. En este sentido, tenemos que entender que la educación a nivel histórico, a nivel geográfico, sobre todo que se da en los contextos de educación primaria, está cambiando desde que nosotros y vosotros estuvisteis en esas edades escolares. Es cierto que el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje que hemos tenido nosotros de la historia ha sido vinculada principalmente en la memoria, en el aprendizaje memorístico, lo que eso conlleva que la apreciación hacia estas materias no sea, digamos, la más atractiva en el público adulto a posteriori. En este sentido, en las últimas décadas ha habido una forma distinta de enfocar tanto cómo nos enfrentamos a esas dificultades de la enseñanza-aprendizaje de la historia en el ámbito educativo, como también la perspectiva que tenemos de cómo enfocamos la divulgación y la comunicación científica en el contexto de los yacimientos arqueológicos. Es cierto que a partir del año 2000 hubo un incremento en esa divulgación, normalmente encaminada, según los estudios que se han ido realizando, a ese público más adulto, que en 2003 empieza a aparecer una nueva rama de investigación, que es la educación patrimonial, que nos permite ir viendo otras perspectivas de cómo esa divulgación y comunicación llega a los sectores más pequeños de la sociedad. Se analizaron los desafíos a los que se iban a encontrar, sobre todo esa educación patrimonial, a raíz del año 2009, y es a partir del 2013, con su renovación en el 2024, cuando surgen los planes nacionales